estar en este homenaje a Jorge Di Pasquale es algo que nos llena de emoción, ¿no? Porque representa en él, en un secretario general con una larga y coherente trayectoria de lucha en defensa de los trabajadores, en defensa del peronismo, el símbolo de lo que fue la dictadura militar, ¿no? De los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que se cobró la dictadura y que demostró que su sentido más perfecto, ¿no? Que era destruir al peronismo y destruir a las organizaciones sindicales. Yo siempre digo que todo lo que pasó en la Argentina, desde el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, tuvo como objeto destruir al peronismo y destruir las organizaciones sindicales. Ni matando, ni haciendo desaparecer, ni nada, han podido borrar la historia, ¿no? Y Pasquale tenía la idea de que el sindicalismo tenía que ir más allá. La misma idea que tenía Tosco. La misma idea que tienen muchos sindicalistas. Es decir, que el sindicalismo tiene necesariamente que tomar posiciones políticas. No está para negociar convenios y para tener hoteles y para resolver el problema de la obra social solamente. Porque eso no es suficiente para lograr la verdadera dignificación de los trabajadores y su verdadera condición de personas humanas libres y dignas. Entonces, en varias oportunidades él juega a esto, a una posición política. Y en este sentido, esto es uno de los aspectos muy importantes que provocan su desaparición. Porque en un país donde hay sindicalistas que han sido empresarios, hay sindicalistas que han tolerado y han sido cómplices de la entrega del país, de las privatizaciones, de las relaciones carnales con Estados Unidos, y que todavía tiene alguna pretensión ahí desde las catacumbas donde están ahora arrojados de ver si pueden volver a algún cargo importante. Yo creo que es necesario ratificar esta concepción que tenía Jorge Di Pasquale y que ha tenido siempre el sindicato de farmacia. Y asume la Secretaría General y simultáneamente asume la conducción de las 62 organizaciones y del Comando Táctico Peronista. Él tenía 25 años. Jorge no leía, Jorge era un tipo que tenía una inspiración natural. Sí, cuando estábamos en Cana, por ejemplo, lo cargaban los muchachos porque decía que lo que leía Jorge era el gráfico, la revista Goda y la revista Oca. Y para todos los sitios. Eso era siempre Jorge. Pero era un tipo iluminado, un predestinado, ¿no? Con un sentido humano. Acá hay compañeros que lo conocieron mucho a Jorge. Bueno, podemos dar la verdad. Bueno, acá con Jorge se posibilitó el gran momento de la resistencia, la creación de la resistencia, con todos los grupos juveniles que se fueron acercando, y a los cuales quiero recordarlos, por ejemplo, como relato de esta situación. Han muerto físicamente, pero espiritualmente estaban siempre al lado nuestro. Son los que nos van inspirando y nos van dando el empuje necesario para ir avanzando en la lucha por la liberación. Tenemos a Susanita Caride, la hermana de Carlito. Bueno, no sé si hay algún grupo de Gustavo Rearte, pero son los 3 baluartes juveniles que formaron toda la resistencia y la lucha de la facultad, del estudiantado. Bueno, con Jorge ya habíamos participado de etapas importantes. La más importante en esa etapa se da por la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en enero del 59. Después vienen las elecciones en el 62. Jorge es candidato a diputado nacional junto con Borro, con Amado Olmos, con Eleuterio Cardoso y otros compañeros que no son muy conocidos, de los presos comunistas. Y en esa comisión estaba Perete. Perete era radical, pero igual practicaba el peronismo. Nosotros le decíamos el más peronista que los peronistas. Y cuando
hacen la elección con la proscripción del peronismo, agarra y este hombre hace toda una historia de lo que es el movimiento y dice, bueno, dice, si nosotros ganamos la elección, los radicales, los presos políticos salen todos, los presos políticos. Pues a la semana cumplió y salieron todos los presos, es un hecho que los radicales no tienen muchos hechos de eso, que tampoco se acuerdan, pero nosotros lo queremos reconocer, que algún revolucionario había y algún personaje. Bueno, estos compañeros fueron ejemplo de lucha, hoy siguen militando, somos todos nosotros somos los jovatos que estamos acá, digamos los veteranos, tenemos más de 2000 años de vida, porque tenemos 2 siglos y un milenio. Vivimos la década del 30, la del 40, la del 50, hasta hoy, y seguimos militando. Entonces tenemos algo de la memoria histórica. Y la Secretaría de los Argentinos fue la eclosión de todo un proceso de liberación. Está el compañero García por acá, que quiero que lea una adhesión del compañero Angaro y los compañeros del sindicato. Les estoy cargando. Yo sé bien lo que pasa en Argentina, estamos perfectamente informados de lo que pasa en Argentina, a tal punto estaban informados que habían apoyado financieramente el viaje del 64, el retorno de Perón, y además consideraban que era conveniente, a través de Cook, invitaban a Perón para que fuera a residir a La Habana, ¿no? Pero se ve que el Che tenía ese espíritu fodón y quería ver cómo reaccionaban los delegados argentinos. Y Gorro decía con mucha bronca que le habían pasado un mal momento, ¿no? Y bueno, y yo creo que no queda más que reivindicar fundamentalmente esa concepción que tenía Jorge Pascual del sindicalismo, porque hay como en todas las cosas, ¿no? Los sectores conciliadores creen que el sindicato lo que tiene que hacer es discutir convenios nada más. El sindicato sería un elemento más del sistema para discutir convenios armónicamente, dialogar, ¿no?, con los empresarios que no se caracterizan precisamente por su espíritu generoso cuando dialogan, pero dialogar, conversar y llegar a un punto de encuentro, ¿no? Para que no se modifique fundamentalmente esta cuestión que decía Evita de que en el mundo hay explotadores y explotados. Y Pascual tenía la idea de que el sindicalismo tenía que ir más allá. Hay medida que tenía Tosco, hay medida que tiene muchos sindicalistas. Es decir, que el sindicalismo tiene necesariamente que tomar posiciones políticas. No está para negociar convenios y para tener hoteles y para resolver el problema de la obra social solamente. Porque eso no es suficiente para lograr la verdadera dignificación de los trabajadores, su verdadera condición de personas humanas libres y dignas. Entonces, en varias oportunidades él juega a esto, a una posición política. Y en este sentido, esto es uno de los aspectos muy importantes que provocan su desaparición. Porque en un país donde hay sindicalistas que han sido empresarios, hay sindicalistas que han tolerado y han sido cómplices de la entrega del país, de las privatizaciones, de las relaciones canales con Estados Unidos, y que todavía tiene alguna pretensión ahí desde las catacumbas donde están ahora arrojados de ver si pueden volver a un cargo importante. Yo creo que es necesario ratificar esta concepción que tenía Jorge Di Pasquale y que han tenido siempre el sindicato de farmacia, porque esta casa ha sido algo así como un hogar, un refugio para todos los perseguidos, para todos los que han tenido problemas, para todos los que se han rebelado contra la injusticia, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos acá, hablamos de Cacho Alcalde, y hablamos de Carpani, y hablamos de tantos otros que encontraron en el sindicato de farmacia su propia casa, ¿no? Como nos ha ocurrido a muchos de nosotros.
Entonces, esto, uno dice, es un homenaje requete merecido, que hace mantener vivas las banderas de Jorge Di Pasquale, e inevitablemente, de algún modo u otro, como no estamos simplemente en la evocación, porque Jorge Di Pasquale no hubiese querido que estuviésemos simplemente en la evocación y que no mirásemos hacia el futuro, entonces hace también que saquemos algunas 2 o 3 frases, nada más, con las cuales quiero terminar con respecto al futuro. Y es que la liberación, estamos viviendo un momento excepcional con respecto a la liberación nacional y la liberación latinoamericana y la liberación de los trabajadores. Un momento excepcional como nunca de unificar a la patria grande. Pero en este sentido es fundamental que los movimientos nacionales se cohesionen, que los movimientos nacionales tengan un proyecto claro, que no haya confusiones, que sepamos bien a dónde vamos. Y en 3 palabras, para terminar, que es importante y fundamental ganar en las urnas, pero que es importante también y fundamental ganar en la formación de cuadros medios ideológicos revolucionarios, y que es indispensable también ganar la calle. Gracias. De mi viejo como político, me gusta hablar de mi viejo como mi viejo, que mi viejo cuando íbamos a la cancha nos abrazábamos cuando jugábamos la pelota acá en este mismo sindicato. Pero me parece que una persona se identifica más, o uno la puede identificar más por lo que dicen que por lo que cuentan de esta persona. Por eso una vez dije, mi viejo me dijo, si me llega a pasar algo, no pidan por mí, pidan por todos. Fue como una frase que quedó y demostró parte de la personalidad de lo que era mi viejo. Entonces empecé a agarrar como discursos de mi viejo que me empezaron a llegar, que empecé a encontrar, y empecé a sacar como frases de él, de lo que decía, que era como que lo describían a él como persona y cómo pensaba él como militante peronista. Y mientras, o sea, si bien él, es cierto, leía, ¿no? En mi vida lo voy a agarrar un libro, mi viejo, pero leía el gráfico, como decía Alfredo, leía El Así es Boca, pero entre todas esas cosas que leía decía cosas como, por ejemplo, esto del 63. El sindicalismo de liberación no muere cuando el régimen interviene en una organización, proscribe una lista o despide a los integrantes de una comisión interna. Muere cuando se renuncia a organizar a los trabajadores para el combate, cuando se los deja a merced de los patrones. El régimen y la represión vive cuando la lucha da respuestas a cada una de las reivindicaciones populares. Entonces hay cosas que no deberían pasarse por alto. No nos podemos olvidar que acá hubo 3 gobiernos del Perón, no hubo 2. Hubo un tercero, chicos. Hubo un tercero. Y yo no puedo evitar, porque yo acá tengo hermanos de sangre, hermanos de la vida, que me conocieron como hijo de desaparecido. Acá Perón viene en el 73 y no es que viene Perón, se muere y viene la dictadura. Algo pasó. Pasaron más cosas en el medio. Perón tira como un pacto social
Y en ese pacto social, entre otras cosas en las que estaba que no se podían, cortaba las paritarias, ¿no, Alfredo? Sí, cortaba las paritarias. Entre otras cosas. Y mi viejo cuando iba a verlo, o sea, de mi viejo no se puede decir que una bonita, porque mi hermana Laura, que está presente, el padrino de mi hermana es Perón, ¿no? Mi viejo cayó en el 62, cayó en Cana, en el 69 cayó en Cana, en el 63 en el 62 fue diputado por el peronismo, en el 69 estaba en Cana cuando mi otro hermano Jorge todavía no lo vio nacer, porque estaba preso cuando nació mi hermano Jorge. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que antes de ser peronista, kirchnerista y estar con la clase trabajadora soy hijo de desaparecido, que yo lo sufrí, que yo lo padecí, eso. Y que cuando Perón viene en el 73, hubo una confrontación, compañero. A ver, estaban los sindicalistas verticalistas, que le decían, y estaban los sindicalistas combativos, por otro lado. Esto pasó. Entonces, mi viejo cuando iba a España y le hablaba de la patria socialista, cuando viene, todos los hijos querían la patria socialista. Y lo primero que hace Perón es largar un pacto social donde lo primero que hace es cortar las paritarias, entre otras cosas más. Entonces, mi viejo, para que, retomando esto de las frases, porque yo siempre digo que una frase describe mejor a una persona que si le escribían una biografía de 600 páginas, en un acto, en una par, que después cuando se lo llevan, cuando lo van a buscar le preguntan, y así que vos dijiste esto en el Luna Par, así que vos dijiste esto en la Federación de Box, y así que vos sos el que le das a los milicos. Mi viejo le dije, sí, le doy y le voy a seguir dando. En un acto que estaba también Ferraresi, que se había juntado toda la parte, digamos, los verticalistas eran estos verticalistas, verticalismo a Perón, eran como yo digo, los peronistas obedientes, ¿no? Los subsecuentes que todos decían sí mi general, y por el otro lado estaban la parte de los peronistas, que también eran peronistas, pero eran peronistas combativos, que no le decían sí mi general, decían sí general, pero me parece que pasa esto aparte. Entonces, en un acto, no sé si fue en la Federación o en una parte, Alfredo corregirá si se acuerda, mi viejo dice, entonces empezamos con la chicana esta de que eran infiltrados, de que cuando mi hijo se había comido toda la cana por peronista. Mi viejo en el 75 se tiene que exiliar por la AAA también, que duró 3 meses nada más, porque después no aguantó y pues, esto no es para mí, y tuvo que volver. Bueno, en ese acto él dijo, no aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la lucha a favor de la clase trabajadora. No aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la clase trabajadora misma. No aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la que los trabajadores nos digan. Esto es contestándole a los verticalistas que a ellos lo decían que eran zurdos en Cuba. En la Federación de Boca. En la Federación de Boca. Bueno, por esto leí 3 frases más o menos como para que todos tuviesen. Hay muchos chicos que no conocen lo que pasa, hay mucha gente grande que sí sabe, muchos chicos que no saben. Yo quería que viniera mucha juventud, porque es a quien hay que transmitirle qué es realmente lo que pasó.
Y bueno, fundamentalmente agradecerles a todos que hayan venido. Me acuerdo, está el zurdo, también está Cacho, y yo los nombro porque el día que desaparece mi viejo, el sindicato saca unos volantes que pasábamos por las esquinas y los tirábamos, y a la noche salimos con el zurdo y con otro chico más que era menor, que le dijimos que se fuera a la casa, y estábamos con los volantes y íbamos a los baños a los baños de los bares y los pegábamos en los espejos con cinta scotch, ¿no? Acá está Bernardo también, un gran amigo, y también hijo del mayor Alberti, que también fue asesinado por la dictadura militar. Por eso digo que no podemos olvidar que no es que vino Perón en el 73 y vino la dictadura. En el medio pasaron cosas. Bueno, les quiero fundamentalmente agradecer a todos que hayan venido, que bueno, que esto les haya servido de algo, que sea por lo menos para que sepan qué era lo que pensaba Jorge Di Pasquale, que cuando dicen una conducta insobornable al servicio del trabajador, era cierto. Mi viejo no tuvo ni casa, y cuando digo esto no es que estoy cuestionando a quien la tiene, estoy cuestionando al que la tiene pero no coincide con los ingresos que tiene. Ojalá todos pudiéramos tener casa. Dividirnos entre los buenos y los malos. Y obviamente que hay diferencias, porque en el movimiento nacional hay diferencias y hay tensiones. Y en los procesos revolucionarios hay tensiones, diferencias, discusiones y andariveles diferentes sobre los cuales recorrer, a los cuales no hay que tenerle miedo, porque las construcciones colectivas justamente sirven para eso, para resolver las diferencias. El único problema que tiene el movimiento nacional es que, así como Di Pasquale dio la vida por el proyecto y por el movimiento obrero, y también se puede haber enojado con Perón, claro que se puede haber enojado, o quién no se enojó con Perón, o quién no se enojó alguna vez con quien nos conduce, pero nunca nos confundimos de enemigo, jamás nos confundimos del enemigo, porque sabemos dónde está el enemigo y hoy lo identificamos plenamente en la patria financiera, en las empresas monopólicas, en el capitalismo salvaje que estamos viviendo a nivel internacional. Ahí tenemos un problema gravísimo, y eso lo hubiera denunciado muy bien Jorge Di Pasquale, porque tenía un ojo extraordinario para ver estas confusiones, porque después se presenta todo. Yo estaba confundido. Bueno, ya llegó un tiempo, yo diría que hoy, que no me vengan los que están confundidos, estoy confundido. Mirá, hay alguien que no se puede confundir, alguien que militó muchos años, alguien que vio lo que pasó en este país, alguien que vivió toda la dictadura, jamás se puede confundir. Se fue para el otro lado, admitilo, tener el valor y el coraje de decir, me planté la tranca. Porque no son tiempos para eso, no son tiempos para eso. Fíjense que ha sucedido un genocidio en silencio absoluto este año. Yo no voy a irme a dormir tranquila, y sé que Jorge me acompañaría en esto, a mi casa. Estas navidades tan festejadas, tan felicidades, tanto besitos, cuando sé que 80.000 personas en Libia, seres humanos en Libia, están muertos, pero muertos y desaparecidos del imaginario popular, no existe. Se invadió un país, 10 meses de bombardeo, resulta que ahora no hay muertos, no hay nada. Un hecho consumado de tal nivel, y que lo consumamos nosotros con esa indiferencia absoluta, porque en el caso libio sí hubo saltas de trancas terribles, vergonzosas, y ni siquiera esa muerte de Gaddafi a nosotros que vivimos las dictaduras que vivimos, porque no solo una, la última fue la terrible,
y las persecuciones de la AAA, cómo se vivieron en este sindicato, de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un silencio frente a un calorcito? Un sindicato que tiene una historia, que cuando yo me puse a investigar la historia del sindicato de farmacia, me encontré con dos de sus primeros hombres del sindicalismo siendo elegidos para ir a la Guerra Civil Española, a combatir al lado de, a estar al lado de los compañeros trabajadores que luchaban en Cataluña. Entonces, quiere decir que había ya, quién sabe qué fuente, qué orígenes, qué rescoldo, qué ceniza, porque nosotros estamos hechos de los rescoldos de muchas cenizas. Pero qué bueno los que sabemos rescatar los rescoldos. Qué bueno que los sepamos rescatar, porque esos son los que dan la continuidad a la historia y a la vida y a la revolución y a lo que queremos hacer y a lo que queremos lograr. Y bueno, en este sindicato había muchas cosas, esa coherencia extraordinaria que nunca, en ningún momento se perdió. Esa coherencia para reconocer a los olvidados, entre los olvidados los héroes de la resistencia. Porque había que ser resistente en esa época, porque había que acordarse. Yo me acuerdo, yo vine a Buenos Aires a vivir en esa época, en que los alumnos de mi mamá, de una escuela rural del campo, estaban aquí trabajando en los frigoríficos. Y se me ocurrió empezar a ir a visitarlos, uno por uno, traía las direcciones, porque mi mamá decía, a ver cómo anda ese chico, contame. Y todos estaban que en los frigoríficos, que acá y allá. Y entonces descubrí así aquel amor y aquellas bolsitas que envolvían y enterraban, porque era la época en que no podías tener un retrato de Evita, un retrato de Perón, no podías tener nada. Y cómo los perseguían a los compañeros. ¿Cómo es posible que esta historia de la resistencia sea tan olvidada y tan pequeña? ¿Cómo es posible que acá no está? Yo no sé si Alberto conoce, por ejemplo, uno que era uno de los últimos capitanes de la Fuerza Aérea que defendió a Perón, el Gringo Señer. El Gringo Señer debería estar aquí en esta sala. Tenemos que traerlos, porque ellos son nuestra historia, son nuestro pasado, son nuestro ejemplo, son nuestro espejo, el espejo donde tenemos que mirarnos, porque hasta hoy sigue siendo ese hombre luchador, ese hombre combativo, ese hombre... Bueno, el otro día está García acá, sí, mis ojos, mis anteojos deberían de darme un poquito más de visión. Pero el otro día que se había un acto ahí en Telam, y de repente había fotos y había un acto muy hermoso de la memoria, precisamente, donde rescatamos el tema de la resistencia y donde sucede que había un señor que estaba así un poco mal, se veía físicamente muy mal, que iba pasando por Telam y vio que había esta cosa de la memoria y que se iba a hablar cuando estuvimos todos allí, ¿te acuerdas? No esta última vez, sino la vez anterior. Y entró, era un hombre de la resistencia que nos contó unas historias. Ahora, si él no se lo da por entrar, vive en Córdoba, no sabíamos que sí. Y la otra característica que se señaló aquí también era de la pluralidad, o sea, de la pluralidad dentro del conjunto, por cierto, de la pluralidad dentro de un pensamiento nacional, popular y revolucionario. Pero yo señalo esto porque me parece que esta es una de las condiciones que nosotros deberíamos insistir, como siempre se ha hecho en esta casa, porque creo que es una necesidad que hoy tenemos de continuar un debate que, como bien decía la compañera, se transforme en acción y en organización. Aprovechando que aquí somos unos cuantos veteranos, que en realidad siempre decimos somos la juventud con un poco más de experiencia nomás, ¿no? Entonces, sobre todo para recordarle a nuestros compañeros más jóvenes, a partir de una experiencia vivida, quienes tuvimos la oportunidad de ver en acción el primer gobierno de Perón, que no siempre fue así este país. Los más viejos nos recordamos de una Argentina preperonista, que era una suerte de Argentina del centenario, ¿no? Aquella cosa que nos cuentan, esa historia sofisticada de que
cuando el centenario de la patria en 1910 era lo mejor del mundo. Sí, era lo mejor del mundo, de la cual los gozaban unos pocos, ¿no? Que pinta aquella canción de que las vaquitas son ajenas, como decía. Cantaba Tahual. Y realmente el peronismo trajo un cambio sustancial que se expresó en lo material, pero que en todo caso su fuerza, su fundamento estuvo en lo que nosotros llamamos, conocimos y podemos constatar que fue la dignificación de la clase trabajadora. El Comité Central Confederal del año anterior, del año 67, para marzo del 68, cosa que no se pudo hacer en marzo, se hizo en mayo, y en la pelea interna nosotros teníamos un candidato que era Amado Olmo, que era el candidato que iba a ser el secretario general nuestro, digamos los sectores combativos del sindicalismo. Lamentablemente Amado murió en un accidente de automóvil viniendo de Córdoba, y entonces en la discusión interna apareció la figura de Ongaro como la sucesión en la candidatura que nosotros llevamos a ese congreso, que en realidad quedó definido cuando logramos el control de la Comisión de Credenciales del Congreso. Ahí se definió la cosa y por eso se retiraron algunos que se fueron a Sopardo. Yo quiero recordar esto porque alguien dijo, y la compañera recién insistió en esto, me parece absolutamente necesario, lo decía también Rashid, la necesidad de la pelea adentro. O sea, no es la cosa desde afuera, la cosa es desde adentro. Porque es cierto que nosotros vivimos esta pluralidad y vivimos esas contradicciones que también tenemos incluso en el plano de lo nacional y popular. Y una última idea que les quiero dejar, porque creo que es clave en esto, es que en realidad lo que nosotros, que es uno de los problemas graves que tenemos en el análisis, la discusión, la reflexión y las propuestas del peronismo, que es el tema de la AAA. Yo les quiero contar para los más jóvenes que no tengan esta información, y les quiero recordar a mis compañeros viejos lo siguiente. En el año 69, si mal no recuerdo el mes, fue asesinado un compañero Emilio Jáuregui, que era el secretario de prensa. Su adjunto era compañero Gozán. Y uno de los primeros secuestrados, que para colmo el pobre cliente que tuvo, también pagó con secuestro y desaparición, que se llamó un paraguayo que se llamaba Centeno. Fue el doctor Martínez, que también fue abogado de los argentinos. Y traigo estos dos hechos porque, compañeros, la AAA no nació en el 76. No. Compañeros, esto se vino gestando desde la época de Aramburu, cuando empezaron las primeras asesoramientos de los franceses combatientes en Argelia, que se terminó imponiendo esto en la dictadura de Onganía, donde realmente de ahí aparece, si nosotros rastreamos la cosa, vamos a encontrar ahí lo que por el tiempo conocimos como Plan Contra. Bien decía, comparto lo que dice un compañero nuestro platense, que dice, en realidad las 3A fueron las 3 Fuerzas Armadas, porque ese fue el origen, lo nutrieron de policías y lo nutrieron de bandidos hijos de puta que también lamentablemente se cuelan en todo movimiento popular. Y la última cosa, es posible que ustedes hayan visto una filmación que se produjo con motivo del golpe contra el presidente Chávez. Ustedes recuerdan que en ese hecho se
la oposición a Chávez denunciaba las violaciones y la violencia del gobierno Chávez contra sus opositores, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que difundieron con motivo de ese acontecimiento fue un hombre que disparaba supuestamente contra una manifestación popular antichavista. No sé si ustedes vieron esa... Bueno, desde un puente, exactamente. Y resulta que el camarógrafo que filmó eso, que creo que fue un holandés, que estaba circunstancialmente ahí, el tipo retiró la cámara, abrió el zoom como y mostró donde el tipo tiraba no había nadie. O sea, la imagen, esa imagen que recorrió el mundo, se usó en contra de Chávez en un momento que se estaba definiendo esa pelea en el campo interno, en el campo nacional de Venezuela, para golpear el gobierno Chávez. Y yo que tuve la oportunidad de conversar con muchos compañeros en Venezuela de ese tema, se me ocurrió decir, ¿ustedes saben quién fue el que tiró el primer tiro en la rebelión que se armó contra Chávez? Por supuesto, yo como buen incorregible de ir a preguntar cosas que uno no debe, le dije, mire, yo les voy a decir quién fue. Fue el mismo tipo que tiró el primer tiro el 20 de junio del 73 en Ezeiza. Porque, compañeros, lamentablemente los movimientos populares somos muy vulnerables, casualmente por la masividad, por la incorporación de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y los agentes de provocación, compañeros, actúan permanentemente para llevarnos a la confrontación fratricida, porque es la forma de quebrar a los movimientos populares. Y hoy, compañeros, una vez más, no es la primera vez, una vez más, hay una tremenda fuerza que trata de enfrentar al movimiento obrero contra este gobierno para que provocar un crack que signifique la destrucción del peronismo, para lo cual necesitan destruir el movimiento obrero. Y nosotros tenemos que estar muy alertas y estar muy precavidos y saber lo que tenemos que hacer para que, como bien decían los compañeros, no nos confundan con hechos, con salidas o con acciones que luego van a jugar en contra de nuestro propio interés. Hay que saber siempre, y ese es el recuerdo al cual yo me sumo de mi querido amigo Jorge Di Pasquale, de la coherencia, de saber bien dónde están los amigos y dónde están los enemigos. Y a partir de compartir lucha con compañeros de otros sectores. Porque acá el quiebre, yo creo, a lo mejor mirando más fino y dejándolo para otra discusión y otro acto, yo creo que el quiebre de Jorge Di Pasquale se da, como dijo Galazo hoy, en el año 64, cuando él le plantea a Perón que su retorno en realidad era una maniobra del bandolismo, que ya venía con otro proyecto, y ese proyecto, entre otras cosas, tenía que demostrarle al pueblo argentino que el retorno de Perón era inviable, era imposible, y que se tenía que ir preparando, olvidando de Perón para ir preparándose para otra cosa. Y entonces ahí es cuando Jorge se da cuenta de que se va conformando dos peronismos: el peronismo de la resistencia, el peronismo que pelea, el peronismo que no claudica, el peronismo que tiene un futuro, que va por la lucha, que va con sus héroes y sus mártires adelante, y un peronismo claudicante, traidor, que negocia con las dictaduras y que negocia y que crea la TEA y que crea el menemismo y que crea toda la porquería que realmente trabaja para el establishment. Así que bueno, creo que con estas cosas lo que nos queda es de Jorge grandes enseñanzas políticas que algún día tendríamos que hacer un debate más profundo, y bueno, fundamentalmente lo inolvidable de él, que era su enorme conducta y su enorme calidez humana. Y hemos resistido en cuanto a los ideales, por leer un libro, y
Y al encontrarme en esta hermosa casa, que agradezco al compañero Fernández, Rodolfito Fernández, el que acaba de compartir su pensamiento, conozco a través del compañero a Víctor Carricarte, al compañero Alfredo Ferraresi y así a todos los compañeros como el compañero Hugo Mora, el compañero Miguel Pérez y cada uno de los compañeros que fui conociendo en esta tarea hermosa de reivindicar los derechos de los trabajadores, de defender, de escuchar, principalmente de escuchar, porque quizás queremos compartir muchas cosas y nosotros tenemos el día a día con los compañeros afiliados y tenemos que tener esa calidez y el tiempo y la disposición de escuchar, proponer, buscar entre todos una forma de contenernos. Y todo esto tiene que ver con la participación. Francisco, ¿cómo estás? Un compañero de los taxis que se sumó también, que me pone muy contenta con su voluntariado, que podríamos y cada uno de los compañeros que están en cada una de las delegaciones, como en las farmacias, como delegados, como trabajadores, que terminamos siendo una gran familia porque brindamos juntos, porque hacemos un montón de cosas fuera de lo que tenga que ver con la lucha por ahí de la defensa de los intereses, ¿no? de cada uno de los problemas que surgen en todo ámbito laboral. Pero somos una gran familia y agradezco muchísimo este espacio, le agradezco a Dios principalmente que nos da toda esta cobertura, ¿no? Después de tanta batalla. También fui desocupada, también me tocó vender en la calle CD, así trucho, ¿no? Corriendo de la ruta y todo lo que nos pasa a los que estamos desocupados cuando tenemos ya el pan igual. Y lo importante también fue mis abuelos y toda esta gente cálida que siempre hubo unidades básicas donde tomamos mate, hacemos unas tortas fritas y cuando no había para comer, bueno, había para leer. Y eso es lo que me parece que está faltando, no todo, ¿no? Pero a la juventud. Más allá de las fiestas, del copetín y de la salida, del boliche que te ponen unos parlantes que no se escucha nada, no se transmite nada ahí adentro. Está bueno divertirse, pero creo que son los tiempos que nos permite la vida de revancha, ¿no? De reivindicar a todos nuestros compañeros históricos que han puesto la vida por cada uno de nosotros, pensemos o no iguales, y hasta aquellos gorilas también que se benefician por el esfuerzo de muchos compañeros que han dejado todo en las luchas. Yo lo único que tengo para decir es, reflexionando en esto, somos una línea de pensamiento, el que no está convencido que se vaya, porque acá nadie va a renegar con nadie. Acá todos somos de un mismo pensamiento, todos tenemos respeto por la memoria, respeto por la familia y por esta gran casa que hoy, bueno, nada, si no, no podría estar parada porque me tiemblan las piernas, pero más que nada el tema de profundizar el modelo, más de gritar y la mística, está todo bárbaro. Pero hay que leer. El otro día Alfredo compartió en Quilmes con nosotros en una reunión donde fue a disertar en conjunto con el compañero Manuel Gallardo, que está allá, ese hombre de anteojos, es un gran compañero, es preso con INTES y realmente una historia muy, muy de lucha y con la piel. Ellos sí eran ellos, nosotros decíamos los disertantes y ellos decían no somos disertantes.